Y aquí decimos adiós a María Shanti, que en el día de hoy nos ha explicado lo que es la anomancia. Un curioso método para predecir el futuro, ¿verdad? Y mientras llegan las 3 de la mañana, un poco de música. Después llegará nuestro monográfico. Ahora mismo sostengo entre mis manos un libro único. No ya porque no exista ninguna edición en castellano o porque también sea realmente difícil encontrar ninguna edición original, sino porque este libro relata el que posiblemente sea uno de los hechos paranormales que más me hayan impactado en toda mi vida. El libro se titula A Night at the Coffin House. Fue escrito por Margaret Craig. La traducción de este título sería algo así como Una noche en la casa ataúd. La casa a la que hace referencia es el sanatorio de Stonywood, que se encuentra en la pequeña localidad de Kingswells, en Escocia, a pocos kilómetros de Aberdeen. La periodista e historiadora local Margaret Craig realizó una exhaustiva investigación acerca de los hechos que acontecieron en el sanatorio de Stonywood el 3 de diciembre de 1918. Pero antes de comenzar con la narración de estos acontecimientos, permitidme que os ponga un poco en antecedentes de cuál era la situación en aquel diciembre de 1918. La Primera Guerra Mundial había finalizado apenas unos días atrás, el día 11 de noviembre. Pero a pesar de esto, la muerte había decidido quedarse rondando unos días más. Entre octubre y diciembre de 1918, la mal llamada gripe española se llevó al menos 50 millones de personas por delante en el mundo, muchas de ellas en Europa. La enfermedad, que hoy día se sospecha que provino de Estados Unidos, llegó a Europa y se extendió rápidamente entre una población que, bueno, ya estaba padeciendo lo suyo con la Primera Guerra Mundial. Tal fue su virulencia que en poco tiempo la mortalidad de la gripe superó a la mortalidad de aquellas infames trincheras del frente. Y lo cierto es que todo esto se ocultó en los países combatientes, que no querían que nadie supiese que la enfermedad estaba diezmando a su población. Fue por esto que el Reino de España, que era neutral, fue el único que se dedicó a dar cifras oficiales sobre fallecidos y enfermos. Y como comprenderéis, esta circunstancia facilitó que en el extranjero se apodase a esta epidemia con el nombre de gripe española. Esta gripe o influenza, como era conocida antiguamente, era una enfermedad cuyo desarrollo pasaba por 3 estadios diferentes. En el primero sobrevenía un brusco enrojecimiento del rostro, acompañado de un rápido ascenso de la fiebre que podía llegar hasta los 41 grados. A esto le seguían estertores, esputos sanguinolentos y un dolor insoportable en los miembros.
A este estadio le seguía el segundo, en el que el rostro adquiría un cariz plomizo, azulado, fruto de la hipoxia. En la sangre apenas hay oxígeno. Después de este estadio venía el último, en el que ya inexorablemente sobrevenía la muerte. Todo esto podía producirse en 2 o 3 días. Y lo inusual de esta gripe es que se cebó entre gente de alrededor de 30 años en buen estado de salud, cuando normalmente las enfermedades lo hacen más en los niños y ancianos. Los enfermos se hacinaron en hospitales y sanatorios. Sanatorios como el de Stoneywood. Lugares donde la muerte se hacía presente en cada minuto del día. Fue por eso que el sanatorio de Stoneywood fue apodado por los lugareños como The Coffin House, la casa ataúd. Un lugar que ya de por sí era sombrío, pero que la noche del 3 de diciembre de 1918, un frío miércoles, vivió una auténtica pesadilla. Así que no perdamos más tiempo. Estos son los hechos que acontecieron en aquella noche en el sanatorio de Stoneywood. El sanatorio de Stoneywood había sido construido a finales del siglo XIX. Como muchos otros, estaba ubicado a las afueras de un pequeño pueblo, aprovechando el salubre aire de la campiña. No era un edificio especialmente llamativo, apenas levantaba 3 pisos. Tenía planta en forma de U y eso sí, estaba construido en unos vistosos ladrillos rojos. La matrona Megan Roy Seeley, de 46 años, se había visto obligada por las circunstancias a aceptar el puesto de supervisora en el turno de noche en este sanatorio de Stoneywood. En él cobijaban a numerosos pacientes de lo que entonces se conoció como la gripe española. Megan Roy Seeley era una mujer que había dedicado su vida a traer niños al mundo, y que ahora, por desgracia, se dedicaba a amortajarlos. Megan se incorporó al trabajo a las 9 de la noche, como cada día hacía. A esa hora las enfermeras repartían un vaso de leche caliente entre los pacientes, justo antes de apagar las luces para que todos se echasen a dormir, a sabiendas de que muchos de ellos no despertarían por la mañana. Megan era una de tantas viudas que la guerra había dejado. Su marido Connor había fallecido en el frente, en las trincheras francesas, en 1915. Sin embargo, durante el último año, Megan había rehecho su vida junto a Edwin Andrew Campbell, de 49 años, uno de los celadores con el que compartía turno y que también resultaba ser un veterano de la Primera Guerra Mundial, guerra en la que perdió el ojo izquierdo. La noche comenzó como cualquier otra, sin sobresalto ninguno. Era una noche fría y húmeda de finales de otoño. Una noche que presagiaba la llegada del que sería un crudo invierno. A medida que fue entrando la noche, se fue levantando una tormenta que vino del oeste.
Las nubes parecían estar hechas de una materia sólida y densa. Habían transformado el cielo en una cúpula pétrea de la que emergían fulgurantes los rayos. Primero lo hicieron distantes y después paulatinamente se fueron acercando hasta que el vendaval y la lluvia que lo acompañaba golpearon con fuerza el sanatorio. Apenas habían pasado 10 minutos después de la medianoche cuando una fuerte ráfaga de viento abrió la puerta principal. Las hojas secas y la lluvia irrumpieron en el vestíbulo y ascendieron arremolinándose escaleras arriba. Megan acudió tan rápido como pudo a la entrada principal. Allí se encontró con Murray Duncan McRory, de 55 años, el guardiés del edificio. Murray estaba terminando de cerrar las puertas. Pero antes de terminar la tarea, Murray se quedó quieto, con el gesto tenso, mirando atento algo en la tormenta. Megan se acercó hasta él y Murray levantó la mano señalando a la nada. Y ella enseguida pudo distinguir una figura que les observaba, amparada en la noche. Una figura indefinida, una persona, alguien. Estaba siendo azotada por el viento, por la lluvia, por el frío, pero permanecía allí impasible. Murray le indicó a Megan que aguardase, y en pocos segundos volvió con la escopeta en la mano. Abandonó el edificio decidido a encarar al intruso. Y cuando le hubo alcanzado, bueno, algo ocurrió. En su rostro se iluminaron dos ojos rojos, incandescentes como rubíes. Apenas eran un destello, pero brillaban lo suficiente para ser visibles a través de la lluvia. Megan dio un paso atrás, sobresaltada. Junto a Murray se hicieron visibles numerosas otras figuras. Todas parecían revolotear a su alrededor sin llegar a tocarle. Murray cayó sobre sus rodillas, pero al instante se levantó y emprendió un rápido camino de vuelta hacia el sanatorio. A medida que caminaba, las siluetas parecieron desvanecerse de nuevo en la tormenta. Murray siguió caminando hasta que alcanzó a Megan. Pero en su rostro algo había cambiado. Tenía los ojos hundidos en las cuencas. Parecía tener la mirada de un muerto. Algo le había ocurrido a Murray. Megan cerró la puerta y después posó su mano en la frente del guardiés. Esta estaba ardiendo. También debía de estar enfermo. A pesar de las preguntas que le hizo, no quiso responder qué había ocurrido. Así que Megan le acompañó hasta la habitación en la que pernoctaba cuando realizaba sus guardias en el sanatorio. Mientras recostaba a Murray en su camastro, la tormenta arreció y varios rayos impactaron realmente cerca. Y la electricidad se fue dejando al sanatorio de Stonywood a oscuras e incomunicado. Megan encendió una lámpara de aceite e iluminó la estancia de nuevo. Murray permanecía tumbado en la cama boca arriba, con la mirada perdida y la escopeta siempre a mano. Megan le preguntó qué tal se encontraba y no hubo respuesta. Así que se dispuso a abandonar la habitación, cuando de repente Murray, por fin, tuvo algo que decirle.
Pueden oler el dolor, pueden oler la desesperación atrapada en este ataúd que es esta casa. Por eso han venido, por eso están aquí. ¿Quién?, preguntó Megan con el corazón en un puño. Ellos. Los Sluag, la compañía de difuntos. Cerrad puertas y ventanas, porque se llevarán con ellos a cuantos puedan. En ese momento Murray tomó su escopeta y se disparó en la quijada, quitándose la vida en el momento. Megan abandonó la estancia corriendo. Estaba aterrada. ¿Qué estaba ocurriendo? En el vestíbulo se reunió con Edwin y con otra de las enfermeras, Davina Glenn, de 22 años. Allí, como pudo, les expuso lo acontecido y les habló de aquella palabra pronunciada por Murray, los Sluag. Edwin había oído hablar de esta compañía de difuntos en su infancia, pero los juzgaba apenas un cuento de viejas. Respecto a aquellos ojos rojos que Megan aseguraba haber visto, bueno, podrían haber sido cualquier cosa en la tormenta. Fue la joven enfermera Davina Glenn la que se percató de que en la puerta había una silueta. Era visible a través del cristal biselado. Y en su rostro, por supuesto, que había dos ojos ardientes. Los tres se sobresaltaron, pero fue Edwin el que tuvo la idea de ir a por la escopeta, la que había matado a Murray. Acudió con ella rápido y con pequeños y tímidos pasos se fue acercando hacia la puerta, hacia aquella silueta. Quien quiera que fuese, lo que quiera que fuese aquello, alzó su mano y la posó contra el cristal. Y entonces descubrieron que más que mano, era una garra. Después se giró sobre sí misma y pareció alejarse en la tormenta. El silencio se hizo en el vestíbulo del sanatorio de Stonywood. Megan, Edwin y Davina aguardaban en silencio a que algo ocurriese. Y así pasó. Porque la sombra retornó, pero no retornó sola. A ella se le sumaron otras muchas, y todas con sus ojos encendidos en la noche, posaron sus garras sobre la puerta del sanatorio. Estaba claro que fuesen quienes fuesen, estaban decididos a entrar. Así que no les quedaba más que seguir el consejo de Murray, cerciorarse de que cada puerta, de que cada ventana estaba perfectamente cerrada. Así que ante la presencia de aquellas sombras que permanecían impasibles al otro lado de la puerta, Megan y Edwin se organizaron para revisar el edificio de arriba a abajo. Edwin insistió en que deberían de ser él mismo y su otro compañero celador los que revisasen la planta baja, y que Megan y el resto de enfermeras se afanasen en revisar las plantas superiores. Así que Edwin le entregó su manojo de llaves maestras a Megan y se separaron.
Megan y Davina ascendieron escaleras arriba tan rápido como pudieron. En el vestíbulo del primer piso se encontraron con las otras 2 enfermeras que completaban el turno de noche. El sanatorio de Stonywood estaba dividido por la escalera en 2 salas. Tanto en el ala este como en el oeste del primer piso estaban alojados los enfermos que aún tenían esperanza de sobrevivir. El ala este del segundo piso estaba reservada para aquellos que habían sido desahuciados, mientras que el ala oeste del segundo piso estaba vacía. Aguardaba a que llegasen soldados heridos de la recién terminada Guerra Mundial. Megan decidió concentrarse en primer lugar en aquel piso, aquel en el que estaban los pacientes que aún tenían esperanza de superar la enfermedad. Mandó a las otras 2 enfermeras a cubrir el ala oeste, mientras que le pidió a Davina que la acompañase a ella misma al ala este. En cada ala había 24 pacientes, y sobre cada uno de ellos una ventana que debía de ser comprobada. Con el gesto serio y algo de disimulo, las enfermeras se cercioraron de que cada ventana y contraventana estaban bien aseguradas. Al tiempo que las enfermeras traían lámparas de aceite para iluminar las 2 salas del primer piso, la lluvia pareció crecer en intensidad y comenzó a golpear contra las contraventanas de madera con tanta fuerza que los pacientes comenzaron a sobresaltarse. Sin embargo, el sonido de aquellos golpes no parecía del todo normal, porque al cabo de un rato pareció asemejarse más al aleteo de unos pájaros que estuviesen golpeando las contraventanas. Junto a Megan yacía una mujer anciana. Era Neris Dunn, de 81 años. Una paciente que se encontraba aún en el primer estadio de la enfermedad. Neris tomó a Megan de la mano y la estrechó con fuerza, y con voz segura le dijo: «Se sienten solos. Quieren nuestra compañía. Que nos unamos a ellos». Megan la interrogó: ¿Quiénes son ellos? La anciana contestó: Sloach Namarb. Y como si de un conjuro se tratase, la palabra maldita hizo que aquellos aleteos aumentasen en intensidad, hasta parecer que iban a echar abajo las ventanas. La anciana volvió a hablarle a Megan. Quieren entrar y es cuestión de tiempo que encuentren cómo. Pero hay una manera en la que nos podéis proteger. Debéis pintar un círculo alrededor de cada cama y dentro de cada círculo una estrella de David. Solo así podréis protegernos. Megan no era una mujer supersticiosa, pero ni por un instante se le ocurrió dudar de la palabra de Neris Dunn. Así que tomó las tizas de las tablas de los horarios y se las entregó a las enfermeras. Después encerró a una en cada ala del primer piso, con orden de pintar un símbolo alrededor de cada paciente. Megan se aseguró de que las puertas que aislaban las alas de la escalera principal quedasen bien cerradas. Entonces, acompañada de la enfermera Davina Glenn, subieron al segundo piso, al ala este, al ala de los enfermos desahuciados. Al llegar al umbral de la puerta del ala este del segundo piso, las enfermeras levantaron la lámpara de aceite
iluminaron la estancia con la tenue luz de esta. Al fondo se podía ver una sombra negra moviéndose. Entraba por una ventana entreabierta y estaba plagada de destellos rojos. Los Sluag parecían moverse como si fuesen uno en la penumbra. Eran como una maraña de roedores que saltaban lentamente el uno sobre el otro, avanzando paso a paso, echándose sobre los pacientes que tenían más a mano. Edwin llegó por las escaleras con la escopeta en la mano. Se asomó al umbral y no lo dudó. Disparó a aquella masa sin que surgiese ningún tipo de efecto. Los ojos continuaron acercándose entre las sombras, como si nada hubiese pasado. Los Sluag se arremolinaron alrededor de los dos primeros pacientes y parecieron perder el interés en el resto, al menos por el momento. Megan no lo dudó ni un instante y salió corriendo en auxilio del paciente que tenía más cercano. Edwin dejó la escopeta en el vestíbulo, era visiblemente inservible, y junto con Davina corrieron a ayudar a Megan. Así sacaron al primer paciente y después corrieron a por el segundo. Los Sluag avanzaban y ya habían caído sobre un tercer enfermo. Aún así todo, ellos se aventuraron. Intentaron salvar a uno más. Sin embargo, esta última vez no tuvieron tanta suerte, porque cuando estaban intentando cargar a este último enfermo, Edwin no se dio cuenta de que por su lado izquierdo se le sobrevenían unas garras. Los Sluag le abrazaron y le arrastraron sombras adentro. Y Edwin gritó: «Corred, corred, marcharos de aquí». Megan y Davina arrastraron al último paciente fuera del ala. Y entonces cogió las llaves y cerró la puerta, abandonando a Edwin dentro. Megan, fuera de sí, le entregó las llaves a la joven Davina y la ordenó aislarse en el primer piso. Entonces corrió a través del ala oeste, el ala que estaba vacía. Al fondo de esta había una pequeña sala de materiales, una en la que había un pequeño ventanuco que asomaba. Megan corrió cuanto pudo, abrió la puerta y tomó unos bultos que puso debajo de la ventana para subirse y poder ver qué estaba pasando. Y entonces pudo ver algo que la horrorizó de por vida. Pegada a la fachada de Stony Booth, en aquella maldita ventana del segundo piso, había una sombra sin forma definida, repleta de ojos rojos centelleantes. Megan pegó el rostro cuanto pudo a la ventana. La perspectiva no le permitía ver bien, pero hubiese deseado no ver nada. De repente, las ventanas de aquel segundo piso se abrieron y a ellas se asomaron los pacientes, aquellos sobre los que habían caído los Sluag. Los pacientes parecían aturdidos,
miraban a la nada. Y entonces, uno tras otro, se dejaron caer sobre el empedrado. Fue entonces cuando saltó el último de ellos. Era Edwin, que también había caído, como no, víctima de los Sluag. Megan se tambaleó y bajó como pudo de aquellos bultos, para después desplomarse en el suelo. Y quedó allí llorando durante largo rato. Mientras Megan lloraba la muerte de Edwin, Davina Glenn y el segundo celador, Robert McMahon, de 33 años, se dedicaban a levantar una barricada delante de la puerta del ala este del segundo piso. Para ello usaron las camas vacías del ala oeste, aquellas que estaban destinadas a los soldados heridos en la Primera Guerra Mundial. Entonces pusieron a salvo a los pacientes que habían salvado, bajándolos al primer piso, para después retornar a por Megan, que aún seguía tumbada en el suelo de aquel cuartucho. Así que emprendieron el descenso a través de las escaleras, y fue entonces cuando hubo un golpe que provenía de la planta inferior. Megan le pidió a Robert y a Davina que se encerrasen en cualquiera de las salas bajo llave. Ella tomó una tiza, un candil de aceite y decidió investigar de dónde provenía aquel ruido. Descendió cauta hasta el vestíbulo y allí aguardó un momento. Al cabo de unos segundos se produjo otro estruendo y Megan pudo adivinar que se había producido en el despacho del director. Fue entonces cuando acudió a su mente la imagen de la vieja chimenea que estaba en aquel despacho. Una chimenea lo suficientemente grande como para que un cuerpo menudo se deslice por ella. Así que, dando pequeños y tímidos pasos, se asomó al pasillo que daba al despacho del director. La puerta estaba medio abierta y dentro se distinguía una silueta. Era un Sluag, un único Sluag, que tenía una particularidad. Tan solo tenía un ojo. Tan solo un destello rojo en la oscuridad. Megan tomó la tiza en la mano y, a su alrededor, dibujó el símbolo protector que la anciana Neris Dan le había indicado. El Sluag salió del despacho del director y comenzó a avanzar por el pasillo en dirección hacia ella. Su piel era realmente oscura. Era del color del plomo. Estaba cubierta de gruesas venas que la surcaban de arriba abajo. El Sluag caminó hasta ella. Lo tenía frente a frente. La miraba con su ojo atentamente, como si quisiese decirle algo. Sin embargo, el Sluag se dio media vuelta y comenzó a caminar de vuelta por donde había venido. Entonces escuchó un rumor que provenía de la chimenea. Los Sluag estaban descendiendo por ella. Aquel Sluag que estaba allí en el pasillo la miró una última vez y con la mano pareció hacerle una seña.
Vete, vete de aquí. Megan comprendió al instante qué estaba ocurriendo. Sus lágrimas cayeron abundantes por sus mejillas, pero no tenía tiempo que perder. Así que abandonó el círculo protector y salió corriendo escaleras arriba. Abrió la puerta del ala este y se encerró dentro junto con el resto de los pacientes. Y aguardó a que llegasen. Y pasó el tiempo. Pero los Sluag no se presentaron. La tormenta siguió su camino hacia el este. La lluvia cesó, el viento se calmó y los Sluag se marcharon para no volver. Con la primera luz de la mañana, Megan Roy Seeley y Robert McMahon se personaron en la comisaría de policía de Kingswells. Desde ese momento, la Brigada de Investigación Criminal se hizo cargo del caso. Sin embargo, desde el primer momento no hubo un verdadero interés en investigar lo allí ocurrido. Y teniendo en cuenta el contexto social y político de la época, todo quedó rápidamente olvidado como un extraño suicidio colectivo. Y el hecho quedó olvidado hasta 1948, momento en el que Margaret Craig, historiadora local especializada en la mancomunidad de Aberdeen, escuchó hablar de este caso. Tras una exhaustiva investigación, logró contactar con 7 de los pacientes que habían sobrevivido, con Davina Glenn y, por supuesto, con Megan Roy Seeley. Entre 1948 y 1950, año en que falleció Megan Roy Seeley, Margaret Craig realizó una serie de entrevistas entre todos ellos que le permitieron realizar un pormenorizado relato de lo acontecido en aquella noche del 3 de diciembre de 1918. Esta excelente investigación quedó plasmada en el libro A Night at the Coffin House, publicado en 1951. Huelga decir que si tenéis oportunidad de conseguirlo, no dudéis en hacerlo, puesto que hoy en día es una de esas ballenas blancas de la investigación paranormal. Investigación que seguiremos la semana que viene. Porque para la semana que viene os hemos preparado un monográfico especial. Os hablaremos de los vampiros necrófagos del desierto de los Monegros. Así que se despide de vosotros José Manuel Coda. Os aguardo en esta mi dimensión paralela.